Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Camilo Peña. Me voy a presentar muy rápidamente, primero que todo. Pues soy ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital. Tengo una maestría en ingeniería en información en la Universidad de los Andes. Empecé mi carrera siendo desarrollador de software. Y bueno, ya después de unos años ejerciendo como ingeniero, decidí, digamos que, alejarme un poco del área de desarrollo de software puramente dicha, de sistemas transaccionales y cosas de ese estilo. Empecé a estudiar esta maestría netamente enfocada en analítica, en aprendizaje automático, en inteligencia artificial, gestión del conocimiento y también fui miembro por esa época de la Alianza Caoba. ¿Listo? La Alianza Caoba, que fue una iniciativa del MINTIC, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde pues reunió a múltiples empresas del sector público, del sector privado y formó un centro de excelencia y apropiación del conocimiento en Big Data y analítica de datos. ¿Listo? Estuve trabajando con ellos durante los 2 años que estuve haciendo mi maestría y ya posteriormente me vinculé a una empresa que es donde estoy trabajando actualmente, que se llama Analytic Lab Works, y ahí pues actualmente desempeño el rol de Data Scientist Leader. ¿Listo? Entonces, pues bueno, digamos que de lo que vamos a estar hablando acá es de lo que yo hago en mi día a día a nivel profesional y pues digamos que lo que buscamos desde la Fundación de Egresados es que sea suficiente para cumplir con las expectativas de formación que ustedes están buscando. Digamos que pues eso muy a grandes rasgos. Lo siguiente que les quería comentar era ya hablarles un poco más acerca del curso eh, que se les está ofreciendo a ustedes, mencionarles algo, ese curso pues digamos que está en el marco de una certificación, ya ahorita hablamos un poco de eso, una certificación en Big Data, ¿listo? Entonces, el objetivo es que el primer módulo del curso se enfoque en prepararlos a ustedes para esa certificación, que digamos que cubre básicamente lo básico que hay que saber del mundo del Big Data. Y bueno, ya en los siguientes módulos del curso o del diplomado, pues ya el objetivo ya es formarlos a ustedes un poco más en temas de analítica de datos, de visualización, de aprendizaje automático, eh, digamos que básicamente. También ya ahorita charlamos un poco más de eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, voy a compartirles un momento la pantalla. Entonces, como ya se mencionó previamente, la Fundación de Egresados, digamos que tiene alianzas, perdón, con muchas entidades, digamos que internacionales, PMI, cosas de este estilo. Y para este caso, que estamos hablando de la certificación de Big Data, esta certificación es ofrecida por este instituto, el Cloud Credential Council. ¿Listo? Ellos son los que ponen a disposición el contenido, así, y digamos que su trayectoria para ofrecer este tipo de certificaciones. Nosotros, como la Fundación de Egresados, lo que hacemos es formarlos a ustedes y digamos que también proporcionar los espacios requeridos para que, digamos que para que ustedes presenten dicho examen. ¿Listo? Este es uno de los múltiples exámenes que actualmente está ofreciendo el Cloud Credential Council, ¿cierto? Este es digamos que la preparación para esta primera certificación Big Data Foundation es lo que estaremos abordando durante ese primer módulo. ¿Listo? El objetivo es prepararlos ustedes tanto técnica como prácticamente para que vayan y presenten el examen, que tiene alrededor de 40 preguntas de selección múltiple. Y bueno, ya después de eso, como les venía comentando, ya después abordemos un poco más en otras tecnologías relacionadas que también son de importante relevancia en esta industria, como es la visualización de datos, el aprendizaje automático,
digamos que la analítica de datos en general. ¿Listo? Catherine, ¿puedes, digamos que, comentarles a las personas algo más acerca de la certificación, ya desde el punto de vista más procedimental? Les comento un poco más. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de esta certificación? ¿Listo? Para que, digamos que para que ustedes lo tengan bien presente. Uno es, digamos que, explicar las generalidades del Big Data, qué es, cuál es su origen y sus características, muy brevemente. Una segunda parte, discutir acerca de algunas herramientas que actualmente se utilizan en la industria para procesar grandes volúmenes de datos. Esta es, digamos que una industria que crece a un ritmo bastante acelerado. Las herramientas que vamos a alcanzar a ver en este primer módulo es, digamos que apenas la base para procesamiento distribuido, para almacenamiento de información no estructurada. ¿Listo? Y muchas de las empresas tipo Amazon, Microsoft, Google, cualquier proveedor de nube, ¿sí? Y digamos que data centers más locales que ofrecen algún tipo de servicio de infraestructura o de plataforma enfocado en Big Data, pues se basan en esta solución. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver los conceptos, vamos a interactuar, digamos que a nivel básico con estas herramientas. ¿Listo? Bueno, que ya para ser un poco más detallado, son las herramientas de Hadoop para procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos y MongoDB, digamos que como una alternativa para almacenar información no estructurada. Vamos a también a abordar algunos conceptos de data mining, de minería de datos, que los estaremos profundizando en los módulos subsecuentes. Aquí digamos que solamente vamos a ver las generalidades en el contexto de Big Data, ¿sí? Cómo el data mining complementa el Big Data para la generación de valor al negocio. Y bueno, ya les hablaba también de algunas de las tecnologías que veríamos y algunos proyectos relevantes en el campo del Big Data que actualmente están desarrollando y que empresas, digamos que ahí están involucrados, que son las que ya les venía mencionando. Google, Amazon, Microsoft, solamente por mencionar las más grandes. Netflix, por ejemplo, Dropbox, también tiene una importante participación en este mundo. Apple, bueno, ahí la lista es bastante extensa. Y solamente, como les digo, solamente para mencionar a los más grandes. ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Esas, digamos, que son las generalidades. ¿A quién va dirigida esta certificación? Digamos que en términos generales se espera que sean ingenieros de profesión. Vamos a tener algunas prácticas en programación, ¿listo? Programación de algunos algoritmos relativamente sencillos. Entonces, pues es deseable que se tenga algún conocimiento en algún lenguaje de programación particular. ¿Qué más? Pero bueno, digamos que también conocimientos en infraestructura, porque digamos que vamos a interactuar un poco con herramientas como Hadoop, como MongoDB, ¿listo? Y pues digamos que como cualquier otra plataforma, pues trabaja sobre alguna infraestructura, sobre unos servidores, sobre unos sistemas operativos. Entonces, digamos que en cierta medida, esta certificación es muy útil, es muy propicia para personas que trabajan en el campo del desarrollo de software, ¿sí? Y que digamos que en algún momento se enfrentan a problemas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero también para administradores, para diseñadores de infraestructura de TI, que digamos que también tienen que resolver de alguna forma este tipo de retos desde su rol particular. ¿Listo? Obviamente los administradores de sistemas también están ahí involucrados. Y pues claramente un data scientist o un machine learning engineer, ¿sí? Ya propiamente dicho, o personas que quieran enfocarse en esa línea,
este es un buen punto de inicio para empezar a trabajar. ¿Listo? Bueno, realmente este es apenas el detalle de lo que estaremos viendo. ¿Sí? Hablaremos principalmente cuáles son las 3 Bs del Big Data: volumen, velocidad y variedad. Vamos a ver de qué se trata cada una de esas. Algunos conceptos genéricos de gobierno de datos, que también es muy relevante tenerlo en cuenta en este mundo. ¿Listo? Las fuentes de información, digamos que propicias para hacer Big Data, solamente las más relevantes, que suelen ser fuentes, digamos que históricamente han estado atadas a los grandes proveedores de software, pero pues también redes sociales por ejemplo, que digamos que el aporte a este mundo del Big Data es que pues es información que no es estructurada, ¿listo? Y pues vamos a ver que hay unas estrategias específicas para trabajar con este tipo de información, pero pues que el hecho de que sea estructurada pues también de cierta forma tiene una ventaja subyacente con respecto a la riqueza de información que puede ser extraída de este tipo de fuentes. Entonces vamos a ver algunas generalidades de eso también. ¿Qué más por acá? ¿Listo? Ya les había hablado de que íbamos a charlar un poco acerca de minería de datos, las técnicas apenas generales: clasificación, regresión, asociación, ¿sí? Clustering, y que en los módulos subsecuentes de analítica de datos propiamente dichos, pues vamos a profundizar mucho más y vamos a hacer muchos ejercicios tanto en herramientas gráficas como a nivel ya programático en Python. Y también lo que les venía mencionando, Hadoop como framework base para procesamiento distribuido, ¿sí? Sobre el cual muchos proveedores de nube o muchos proveedores de data centers o de algún servicio particular se basan, ¿sí? Para ofrecer algún tipo de solución orientada en el Big Data. Y MongoDB como una de las N alternativas que hay disponibles para almacenar datos de forma no estructurada. ¿Listo? Entonces, esos muy a grandes rasgos los temas que se cubren en la certificación. Entonces, pues bueno, digamos que son relativamente pocas horas las que se va a estar invirtiendo en este training. Asimismo, la certificación es apenas la fundamental. ¿Listo? Entonces, no habrá que tener grandes conocimientos en alguna herramienta como Hadoop o como MongoDB o algún método de minería de datos particular. Es solamente como tener las ideas claras. Y digamos que la certificación, este Cloud Certification Council, lo que ofrece es, digamos que, certificar a las personas que, digamos que, dar fe, por decirlo de otra forma, que manejan este tipo de tecnologías, que conocen los conceptos base, que están en la capacidad de manejar este tipo de tecnologías, dado que ya conocen toda la fundamentación que está detrás de ello. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Porque, pues, como les comentaba también al principio, esto es algo que vive evolucionando todo el tiempo y, pues, desafortunadamente, o bueno, o afortunadamente, pues, del día a día de nuestro trabajo, los que actualmente ya estamos trabajando en este entorno, pues, es de una constante actualización. ¿Listo? Esta certificación no tiene ningún tipo de expiración, por lo que les comento, porque las tecnologías, las temáticas que se abordan son muy generales. Es apenas la base para las N.000 tecnologías que hay construidas y que van a seguir saliendo encima de estas tecnologías de procesamiento distribuido o de almacenamiento de información no estructurada. ¿Listo? Ya hablando un poco más acerca del alcance del curso en general, voy a hacer el ejercicio de ingresar a la página
para los que no saben cómo ubicar esto de lo que les estoy hablando aquí directamente en la página. ¿Sí? El dominio es egresadosudistrital.edu.co. Aquí en capacitaciones hay un menú que se llama desarrollo de software y bases de datos. ¿Sí? Y en ese ítem vamos a buscar diplomado Big Data y Analítica de Datos. ¿Listo? Aquí pues digamos que están las generalidades de las cuales ya hemos venido hablando, con algunas particularidades mayores para que lo tengan muy en cuenta. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, señora. Estaba escuchándote, pues esperando que tomaras un tiempo para explicar lo del examen. Ok, por favor. Listo, bueno. Les comento. El examen que es para certificarse como Big Data Fundamentos, ¿sí? Es una certificación oficial de CCC que la realizan en un centro Pearson View. Es un examen en inglés de respuestas múltiples. Se aprueba con el 65% de respuestas correctas. Sí, y tiene una duración de 60 minutos. Actualmente el examen se está costando $290 masiva, no está incluido entre el valor del diplomado. Sin embargo, pues la idea es que se puedan certificar como tal, pero ese es un diplomado que es oficial de CCC. Sí, es un diplomado que pues igual la certificación que van a tener de asistencia es una certificación también avalada por ellos. Sí, hay más, como les comentaba pues el profesor Fabián, hay más certificados, pero pues inicialmente ese es el que está abierto al público y pues el que se está manejando de esta manera. El examen es en inglés, el material también es en inglés y la clase se edita en español para que pues sea de mayor entendimiento. Listo, perfecto. ¿Algo más que desees mencionar? No, pues ya sería si tienen alguna inquietud adicional, pues igual nosotros estamos pendientes pues, de responderles tanto por el chat como si te quieren escribirnos y que no olviden dejarnos los datos para que también nosotros podamos hacerles llegar el certificado pues, de que asistieron al webinar. Ok, perfecto, perfecto, listo. Entonces, pues bueno, vamos a charlar un poquito más acerca de la temática. Ahorita vamos a dejar un espacio para preguntas, ¿sí? que ustedes puedan tener, pero sin embargo, como lo dijo Catherine, pues ahí está el chat disponible y ellos están muy pendientes de responder cualquier duda que pueda surgir. ¿Listo? Entonces, ahorita les venía mencionando que vamos a tener 4 módulos en todo el diplomado como tal. Y el primer módulo, que es el de Big Data Fundamentals o Fundamentos de Big Data, va a estar enfocado en prepararlos para esa certificación. ¿Listo? Vamos a charlar de los orígenes, de las características, de los principios, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos de minería de datos y vamos a interactuar con herramientas como Hadoop y como MongoDB para procesamiento distribuido y para almacenamiento de información, de datos no estructurados. ¿Listo? En los siguientes módulos ya vamos digamos que, a dejar un poquito de lado el tema de Big Data. Ya no nos vamos a preocupar tanto por el procesamiento de grandes fuentes de información, sino más bien vamos a empezar a abordar las diferentes técnicas estadísticas, desde el punto de vista del aprendizaje automático, que existen para analizar tanto pequeños como grandes volúmenes de datos. ¿Listo? Entonces vamos a ver toda la fundamentación de la ciencia de datos y del análisis de datos. Ese módulo pues va a ser un poquito más grande porque pues ahí también hay bastantes temas para cubrir en digamos que en esa parte, ¿sí? Todo lo que corresponde a la ciencia de datos. Una subárea de la ciencia de datos y que es de gran importancia como lo es el mismo aprendizaje automático o como lo es la misma estadística, es la visualización de datos, ¿sí? Entonces, una vez yo logro extraer algún valor de los datos que estoy analizando, sean muy pequeños o sean muy grandes, lo que abordamos en el siguiente módulo de visualización de información
es cómo presentarlo a los interesados, ¿sí? Al dueño de los datos, al gerente de la empresa, al cliente, cómo presentarlos de una forma que, pues digamos que él pueda entender ese análisis que ahí se le está entregando y que adicionalmente él pueda extraer sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces también vamos a ver algunos principios de visualización de información, de cómo presentar la información o los resultados de un análisis de forma efectiva. ¿Sí? Y un último módulo, entonces en la primera parte, y muy seguramente en la segunda también, hablaremos mucho acerca de aprendizaje automático, de técnicas de clasificación, de regresión, de clustering, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en el último módulo ya es entrar un poco más en materia de este tema. Entonces vamos a ver algunas técnicas, cuándo usar algoritmos de clustering, cuándo usar algoritmos de regresión, de clasificación. Vamos a entrenarlos en algunas herramientas visuales, entrenar modelos de clasificación, de regresión, en unas herramientas visuales como Weka, como Canine, pero pues también vamos a interactuar un poco con este tipo de tecnologías ya en lenguaje de programación Python, ¿sí? Porque digamos que para los desarrolladores de software, por ejemplo, es de mayor interés trabajar en este tipo de herramientas, dado que pueden operacionalizar un modelo que se entrenó con unos datos particulares, ya lo pueden operacionalizar ya en un flujo de negocio particular. Entonces es de vital importancia que también sepamos cómo entrenar un modelo en Python, pero pues que igual se puede también entrenar en otros lenguajes como JavaScript, como Java, como Scala, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí vamos a abordar solamente Python, pues por temas de tiempo y porque pues, Python es ahorita la herramienta más difundida en este ambiente de Big Data y de analítica de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a entrenar algunos modelos con unos datasets particulares interesantes y digamos que el objetivo al final del curso, ¿sí? Es poder hacer todo el flujo de analítica de datos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un dataset, hacemos algún proceso de limpieza, de exploración de datos, entendemos qué es lo que hay en ese dataset, qué significan cada una de las columnas, si hay problemas de calidad de datos que haya la necesidad de corregir en la medida de lo posible, ¿sí? Digamos que esos son uno de los grandes, de los grandes submódulos que vamos a abordar en ese módulo 2 de ciencia y análisis de datos. Y ya después, entonces, una vez ya tenemos cierto nivel de entendimiento sobre ese dataset, sobre el cual nosotros queremos generar o esperamos generar algún tipo de valor, pues vamos a ver cómo esa analítica, digamos que básica, tradicional, desde el punto de vista de la estadística, ¿sí? De, por ejemplo, en un dataset de personas, ¿sí? Saber cuál es la edad o cuál es el género predominante, ¿sí? Pues también enriquecer un poco más ese análisis que nosotros podamos hacer eh, con técnicas de visualización de datos, como les comentaba ahorita, cómo presentamos la información de forma efectiva y cómo también aplicamos algún tipo de análisis, algún tipo sí, de algoritmo de aprendizaje automático para, digamos que para poder producir algún tipo de resultado que yo no pueda lograr ni con una visualización de datos tradicional, como un diagrama de barras, como un diagrama de tortas, un diagrama de líneas, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero que tampoco pueda lograr con técnicas estadísticas tradicionales como un análisis de correlación, ¿sí? O un análisis de varianza, ¿sí? Entonces, la idea es que aquí, como ya les venía comentando, pues exploremos algunos algoritmos, ¿sí? Para, por ejemplo, yo hace mucho tiempo, uno de mis primeros proyectos en este mundo fue con la Secretaría de Hacienda y nosotros intentábamos predecir cuánto un contribuyente, ¿sí? De algún impuesto particular
debía declarar el año siguiente. ¿Listo? ¿Cuánta plata? ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo les mostraré con ejemplos de este estilo o ejemplos similares, cómo entonces podemos aplicar técnicas de regresión para saber a partir de unas características de mi contribuyente, de unos atributos o de un comportamiento que él tenga, ¿sí? Cómo podríamos determinar cuánto debe pagar el año siguiente. Y algo similar, por ejemplo, con las técnicas de clasificación. Entonces, para no irnos a otro contexto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ese contribuyente, de que esa persona natural o empresa, cuál es la probabilidad de que el siguiente año no me declare? ¿Sí? Sea omiso del impuesto. Cosas de ese estilo, pues son las que entraríamos a analizar en ese último módulo. ¿Listo? Eso, pues digamos que es muy a grandes rasgos la descripción del curso. Con mucho gusto, pues el objetivo es que en esta segunda etapa del webinar, pues podamos atender algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan, pues ya más particulares. ¿Listo? Entonces, a menos de que de pronto Caterine quiera aportar algo más, pues la idea ya sería que ustedes, por favor, pues digamos que participen sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, no sé si alguien se anima a participar. ¿Cuántos hay conectados hasta ahora? A ver, ahorita tenemos 27 personas. ¿Listo? Aquí en esta página, pues bueno, aquí básicamente pues van a encontrar toda la información que necesitan. ¿Listo? Bueno, pues no sé, no hay preguntas. Bueno, mientras se animan a participar, ¿qué más les puedo comentar? Este es un curso, un diplomado que ya ha venido ofreciendo la Fundación de Egresados por múltiples veces, ¿sí? Bueno, en esa cantidad de veces que lo ha ofrecido, yo ya he tenido la oportunidad de participar en 2 ocasiones, ¿sí? Como instructor. Básicamente, ¿cuál es la metodología durante la sesión que yo suelo seguir? Que son de aproximadamente 3 horas, pues una primera mitad en donde digamos que abordamos los temas, pues digamos que teóricamente con la presentación en el video BIN, y ya una segunda parte después del break ya un poco más aplicada. ¿Listo? Entonces ahí usaremos, como ya les comentaba, algunas herramientas como visuales, como Weka, como Canine, ¿cierto? Pero también digamos que también herramientas ya más programáticas como Python, lenguaje de programación, ¿cierto? Y bueno, dependiendo de cómo nos vayamos desempeñando durante el curso, a mí me gusta que los estudiantes puedan, digamos que, desarrollar un proyecto totalmente aplicado desde cero, ¿sí? Y por ejemplo, si ustedes trabajan en alguna empresa particular y puedan usar los datos de esta empresa, de preferencia que no sean muy grandes, ¿sí? No porque no podamos manejar grandes volúmenes de datos, porque pues vamos a ver que sí se puede, pero pues más como por lo que tenemos tiempos cortos de desarrollo. Entonces, pues el objetivo es que sean inicialmente datasets no muy grandes, que ustedes ya conozcan, ¿sí? De preferencia, pues que trabajen el día a día con esos datos, sería lo ideal. Y el objetivo, pues es básicamente aplicar todas las técnicas que se vienen ofreciendo, que les muestro durante el curso. ¿Listo? Entonces, que hagamos un análisis exploratorio básico, que podamos aplicar algunas técnicas estadísticas, hacer limpieza de datos, ¿sí? Si se requiere, pero pues que también avancemos, así como se avanza en el curso,
y podamos entonces entrar a ver cuál es la visualización más adecuada dependiendo de lo que yo le quiero mostrar a mi usuario final. Y pues que también obviamente podamos aplicar algunas técnicas de aprendizaje automático, de Machine Learning, ya sea de regresión, de clasificación, dependiendo del problema que yo quiera resolver. ¿Listo? Como aquí está descrito, eso tiene una duración total de 80 horas, ¿sí? Y así es como aproximadamente está distribuido, ¿sí? Cada uno de los módulos, pero pues no son, tampoco pues es una camisa de fuerza, ¿listo? Ahí pues en la medida en la que pues ustedes tengan un interés particular, pues podemos hacer ahí algún ajuste que se requiera. Entonces, pues bueno, ahí como también ya se venía mencionando, pues se ofrecen las dos modalidades, una modalidad presencial, una modalidad virtual, para que pues también lo tengan muy presente, de que pues desde donde ustedes estén, pues desde el lugar de donde viven, fuera de Bogotá en este caso, pues también van a poder tomar el curso sin ningún inconveniente. ¿Listo? Aquí se listan algunos requisitos, como ya les venía comentando. Uno de los, digamos que de los deseables, es que tengan cierto nivel de manejo sobre algún lenguaje de programación. Puntualmente vamos a usar Python, pero pues Python es uno de los lenguajes que actualmente tiene una curva de aprendizaje relativamente rápida. Entonces, pues lo importante es, digamos que tener los conocimientos base de la programación estructurada en este caso. ¿Sí? Ya habíamos hablado acerca del examen, ¿sí? Caterina nos había ayudado con eso, ¿sí? De cuáles son los costos, ¿sí? Yo también les había mencionado de cómo esa preparación del examen entraba dentro del curso. Entonces, para que si además del diplomado quieren presentar su examen, pues que sería lo ideal, digamos que ahí la fundación pues también ofrece todos los mecanismos para alcanzar. ¿Listo? Listo. Eso pues es básicamente lo que yo les quería comentar. Miremos a ver si de pronto alguien ha preguntado algo por el chat. A ver, ¿cómo es que se aquí la cosa? Ah, bueno, importante para que lo tengan en cuenta, el costo de la certificación no está incluido dentro del valor del diploma. Son $290 pues, que se cancelan por aparte. ¿Listo? Una pregunta. Sí, señora. De pronto, para los que lo podamos tomar online, ¿cómo van a funcionar las prácticas, digamos, a nivel de algún lenguaje de programación? ¿Debemos instalar el lenguaje en las máquinas o cuál es el procedor ahí para la práctica? Sí, digamos que para la parte de Big Data, nosotros en la fundación disponemos de un clúster de máquinas. Ahí haremos unos procesos de preinstalación, unas cosas previas, ya para que ustedes puedan interactuar con esas máquinas desde donde estén. ¿Listo? Y ya la parte de analítica de datos, lo ideal es que pues ustedes dispongan de un equipo, pues no tiene que ser un equipo de última tecnología, digamos que un equipo de gama media, y ahí yo les presentaré a ustedes las indicaciones pertinentes para instalar, digamos que el entorno de programación o el software que necesitemos. Entonces, por ese lado no hay ningún inconveniente. Una pregunta. Gracias. Sí, señor. Más o menos, ¿qué características necesitan nuestros computadores para hacerlo online? Listo. Digamos que características promedio, que sea un Core i5, tal vez, Core i3, Core i5 y unas 8 gigas de memoria. ¿Sí? Eso también está muy atado al volumen, al tamaño del dataset que vayamos a usar. ¿Listo? Si vamos a usar unos datos en formato Excel, por ejemplo, de unas cuantas megas, que no supera las 10 megas, pues un computador con estas características que les brindo es más que suficiente. ¿Sí? Si ya queremos usar datos, un dataset de 1, 2, 3 gigas,
un computador con unas 8 gigas de memoria podría funcionar si no tiene muchas cosas instaladas, por ejemplo, pero pues tal vez sí podamos requerir algo más de capacidad. ¿Listo? Pero pues un dataset de una a 2 gigas que uno maneje de forma personal, pues no se ve muy a menudo. Ok, muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta adicional? Para las personas que lo toman presencial, ¿deberían llevar su máquina o allá la entidad les presta máquinas o ahí cómo funciona? La fundación, digamos que tiene sus propias máquinas, ya tiene todo el software y las capacidades requeridas para ejecutar lo que vamos a abordar en el curso. Si ustedes desean llevar su propia máquina porque quieren mantener el software instalado, porque tiene mejores capacidades, sin ningún inconveniente, porque igual como trabajamos con la modalidad online, pues brindaremos todas las instrucciones para que se instale todo lo que es pertinente para, digamos que para nuestra actividad. Gracias. Ujú. Ok. Ok. Listo. De pronto me gustaría complementar algo acerca, mientras de pronto alguien más tiene alguna pregunta adicional, para, digamos que ya más hablando propiamente del tema de analítica de datos. ¿Sí? Hay muchas personas por una razón parecida a la que por la que no estudian ingeniería, gente pues de pronto de otras profesiones que eventualmente no estudian ingeniería porque no tienen cierto gusto o cierta afinidad por las matemáticas. El tema de data science, pues digamos que tiene unas condiciones particulares, ¿sí? Se espera lo que se espera de un buen data scientist es que tenga ciertas habilidades en algún lenguaje de programación que sea propicio para el análisis de datos, tipo Python, tipo R, ¿sí? Que son ahorita como los más importantes. También se espera que tenga cierta afinidad, ciertos conocimientos en matemáticas, en probabilidad y estadística. Son cosas que abordaremos en el curso de forma, pues digamos que relativamente básica, lo que el tiempo nos permite, pero pues como con cualquier otra disciplina, pues lo que uno quiera, digamos que involucrarse en el área, pues aquí también hay mucha tela para cortar. Y digamos que otra habilidad que comúnmente se menciona en el tema de data science es, digamos que, un entendimiento en el negocio, ¿sí? En el negocio particular en el cual uno quiera trabajar, ¿sí? Si uno está trabajando data science en el negocio o en el contexto de seguros, ¿sí? Pues un data scientist debería tener ciertas habilidades de programación, ciertas habilidades de matemáticas y digamos que también cierto conocimiento en negocios, en, en, en riesgos, digamos que en cosas que giran en torno a ese negocio particular. Esto es lo mismo en educación, en banca, en ciudades inteligentes, cosas de ese estilo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, importante lo que nos están indicando aquí a través del chat, ¿sí? Entonces, que tengan una buena conexión a Internet, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que usamos esta misma herramienta, entonces proyectamos una cámara, ¿sí? También proyectamos la diapositiva, entonces digamos que en lugares alejados, por ejemplo, que no suele haber muy buena conexión a Internet, pues este tipo de cosas dificultan un poco la interacción con el estudiante de forma remota. Entonces, pues bueno, tampoco pues es que se necesite mucho, unas cuantas megas de ancho de banda deberían ser suficientes. ¿Listo?
Profe, una pregunta, ¿y esas Sí. cuántas megas equivalen a cuánto? ¿10, 15, 30? Bueno, sí, eso también vive cambiando todo el tiempo, pero yo diría que por arriba de las 5 megas debería ser más que suficiente. ¿Pero flujo dedicado o flujo constante? Ah, no, pues dedicado, sí, o sea, desafortunadamente el internet que uno contrata para el hogar o incluso para la oficina, muy rara vez es dedicado. Entonces, claro, entonces uno también tiene que tener en cuenta de que, por ejemplo, nosotros hacemos sesiones nocturnas, ¿sí? En horas de la noche, entonces a las 8 de la noche es cuando generalmente todo el mundo se suele conectar al Facebook, al correo, al Netflix, los vecinos, porque pues uno de cierta forma comparte el ancho de banda con esos vecinos. Entonces, pues claro, o sea, entre más megas podamos disponer, mucho mejor. Pero digamos que lo que les digo, aproximadamente unas 5 megas, aun cuando sea compartido, debería pues ser más que suficiente para poder visualizar muy bien el video de lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Lo que yo eventualmente escribo en el tablero, ¿sí? Alguna indicación particular que doy y que no se ve reflejada en la presentación, y pues adicionalmente la presentación misma, las diapositivas. Ok, muchas gracias. Sí, señor. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Bueno, eh, sí, a ver, ¿cuántas personas terminamos? Ah, bueno, 31 personas. Nos están preguntando que quién emite la certificación. ¿Listo? La certificación, a ver, permítanme, es emitida por ellos. Cloud Credential Council, ¿sí? Similar por mencionar algunos ejemplos nada más, a Microsoft, a Google, a PMI, que tienen sus certificaciones enfocadas, pues digamos que en su nicho de negocio, pues también existe esta Cloud Credential Council, ¿sí? Que digamos que, pues como su nombre lo indica, viene trabajando en esta línea de certificaciones ya desde hace bastantes años. Actualmente tiene pues la certificación de cloud misma, ¿sí? Y aquí pueden ver pues todos los niveles de certificación que tienen en esa área. También tienen una en Internet de las Cosas, la de Big Data, que es la que nos interesa para este diplomado particular, y una de blockchain. Si ustedes se meten a esta página, se van a dar cuenta de que aquí ellos, digamos que han venido ya trabajando en esto. Ahorita esta es la que tienen disponible, la que estamos haciendo nosotros, Big Data Foundation, pero muy próximamente va a haber una de Big Data Analytics, que muy seguramente va a estar mucho más orientada hacia los módulos 2, 3 y 4 pues que estamos entregando en ese diplomado. ¿Listo? Entonces, para que si en algún momento ustedes obtienen la certificación de Big Data Foundation, tengan muy presente de que así como los otros proveedores de certificaciones, pues ellos van evolucionando y cada vez más van sacando certificaciones más avanzadas o de algún tema en específico. ¿Listo? Y de acuerdo a lo que ellos prometen, pues la segunda certificación en esta línea que van a sacar, pues ya va a ser una más propiamente de analítica de datos, en el contexto de Big Data, que es en lo que trabaja uno normalmente en las empresas. Otra pregunta. ¿El valor de la certificación tiene algún descuento por ser con ustedes o ese sí es un valor para todo mundo? Eh, a ver, espérame porque ese detalle ahorita mismo no lo tengo. Porque nosotros, como no lo mencionó Caterina hace un momento, nuestra certificación vale $290. ¿Listo? Al presentarla con la Fundación de Egresados. Pero lo que ellos cobran normalmente, a ver, de pronto aquí tenemos el detalle. A ver qué pasó.
Igual esto está aquí disponible totalmente. A ver. A ver, yo había visto el costo por acá. Ok, ahorita mismo se me perdió ese dato, pero yo les puedo solicitar a las señoritas que nos acompañaban hace un momento del equipo comercial que nos respondan esa duda a través de correo electrónico a todos los asistentes. Sí. Gracias. Ok. Listo. Sí, ¿alguna pregunta adicional? Listo, pues sí, pues no siendo más, entonces yo creo que podemos dar por terminado el webinar. Pues como ya les hemos manifestado, pues seguimos en contacto. Esperamos que se motiven a participar. Siempre, digamos que esas tecnologías, digamos que suelen tener mucho interés, ¿sí? Digamos que para cualquier profesional que es cercano al área de tecnologías de la información, no necesariamente ingenieros de sistemas. A nivel mundial tenemos un déficit en profesionales en tecnologías de la información, entonces por eso es que este tipo de oportunidades cada vez van a proliferar más, en las empresas cada vez va a ser más relevante este tipo de roles, entonces digamos que la fundación, la formación a través de la Fundación de Egresados puede ser una buena oportunidad para entrar en ese campo. ¿Listo? También para que lo tengan muy presente. Entonces, pues muchas gracias por participar. Pues esperamos verlos muy pronto. Digamos que ahorita estábamos hablando, la fundación estaba hablando de que una fecha tentativa para dar inicio del curso era el 17 de este mes, ¿sí? Entonces, lo que estamos esperando ahorita y parte de la razón por la que hicimos este webinar es para que digamos que más personas logren ingresar al curso y digamos que podamos abrirlo con una cantidad digamos que adecuada de participantes. Entonces quedamos muy atentos de cualquier pregunta, cualquier inquietud que les surja y pues esperamos verlos acá en la fundación. Entonces muchas gracias a todos por participar y cualquier cosa pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego.